bitches that want me but they can't get money, Reese. All they boyfriends that wish they could swap their living with me. Psicología del mercado. Al final, los mercados yo los entiendo como si fuera la vida. Problemas siempre hay. Excusas para no invertir, por decirlo de algún modo, siempre vas a tener. Siempre hay problemas, siempre hay guerras. ¿Cómo ves la bolsa americana? Si está cara, porque es verdad que cada vez más el inversor minorista opta por los famosos indexados o ETFs del S&P 500 y claro, la preocupación sobre ello cada vez más. Las expectativas para el segundo trimestre de crecimiento del PIB de los Estados Unidos espera un importante rebote. Durante los últimos días hemos conocido si metes todo tu capital en tecnología ahora mismo, a día de hoy, corres un riesgo elevadísimo. El sector de los servicios públicos o utilities. Vale, o sea, al final, una de nuestras preferidas sigue siendo Iberdrola en España. Al final es una compañía que año tras año sigue sorprendiendo. El sector de la defensa, que ha subido mucho por todos estos planes de gasto que también se han anunciado desde Europa y por la propia exigencia de la OTAN. Luego la inteligencia artificial. Y luego concretamente dos compañías que se repiten mucho en los últimos meses son Palantir por un lado y Rheinmetall. Si estás viendo este vídeo, quiero anunciarte que en Trabaja tu Dinero hemos abierto el canal de Patreon para publicar por ahí información económica exclusiva con 3 niveles de suscripción. Y lo mejor de todo es que durante el mes de junio será gratuito sumarte al chat de difusión donde recibirás las últimas horas del canal y también resolveremos algunas de las dudas que te surjan sobre inversión, actualidad económica o mercados. En el programa de hoy, como sabéis, muchas veces hablamos de cosas un poquito más formativas y que os ayudan a entender la economía y los mercados y otras veces tocamos la actualidad. Es lo que vamos a hacer en el día de hoy, analizar un poco cómo está siendo 2025, que hasta ahora sin duda está siendo una locura de año. Trataremos de ponerlo un poco en contexto, todo lo que está sucediendo y también intentaremos ver hacia dónde podemos ir de la mano de Juan José del Valle, que es analista de mercados en Activo Trade. Así que, Juan José, muchísimas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, vamos a hablar de mercados. Desde luego, 2025 súper emocionante, que estamos casi a mitad del año. Y bueno, desde luego, independientemente de eso, pues tenemos unos mercados, como todos vemos, muy cerquita, literalmente la mayor parte del mundo de los máximos, ¿no? Así que muy interesante. Claro, por eso quería preguntarte, decía en la introducción que está siendo una locura de año y efectivamente, entonces, como estamos teniendo tanta aluvión de noticias que cada día es acuerdos de China, Estados Unidos, luego se separan, luego tal, luego Elon Musk y Donald Trump, luego pasa cualquier cosa con México, luego la Unión Europea y es como una efervescencia constante de información. Así que yo te quería preguntar, ¿qué es lo que realmente es importante a lo que tendrían que estar pendientes los inversores? ¿Es el tema de lo que estamos viendo con los rendimientos de los bonos? ¿Es los acuerdos comerciales? ¿O dónde pones tú el foco de decir, bueno, olvidaros un poco de todo este ruido y poner la lupa aquí, que esto sí que tiene una importancia? Pues sí, efectivamente, como comentas, Patricia, al final nosotros lo que solemos hablar con los clientes es, bueno, intentar aportar tranquilidad en este mundo financiero que vivimos, que cada vez es más complicado, sinceramente, de pronosticar. De hecho, lo del tema de las perspectivas económicas, trimestrales, anuales, como lo queramos decir, cada día es más complicado hacerlo, sinceramente, porque lo vemos, ¿no? Un día es una cosa, otro día es otra, la semana próxima será otra, totalmente diferente. El consejo que damos a nuestros clientes es intentar separarse de todo ese ruido de mercado. Al final uno gana psicológicamente, normalmente en el corto plazo y financieramente en el largo plazo. Lo estamos volviendo a ver durante los últimos meses. Recuerdo a los oyentes, sin ir más lejos, la locura del mes de abril, ¿no? Lo comento y lo recuerdo porque tuvimos las 2 primeras semanas de abril muy complicadas por el tema del inicio de los aranceles, pero anecdóticamente recuerdo que si, por ejemplo, nos hubiéramos ido de vacaciones a principios del mes y hubiéramos vuelto a finales del mismo, los mercados estaban aproximadamente igual, al mismo nivel. Lo que quiero decir con este hipotético ejemplo es que al final todo es ruido de mercado, básicamente. Lo que está rodeando sobre todo al tema de la guerra arancelaria, Estados Unidos, China y demás. Por lo tanto, le intentamos transmitir tranquilidad, que se intentan alejar la mayor parte de lo posible de ese ruido de mercado y que se sigan al final lo importante que nos sigamos fijando en los resultados empresariales de las compañías
y mantener lo que sigue funcionando. O sea, al final, normalmente, por muchas vueltas que le demos, normalmente lo que funciona sigue funcionando y lo más sencillo suele funcionar que lo más complicado, ¿no? Que lo más complejo. Entonces, pues un poco las directrices o los consejos que hablamos con los clientes durante los últimos meses. Quería preguntarte también, claro, cuando estaba preparando la entrevista, uno de los temas de actualidad que estaban sobre la mesa era la guerra que se abrió entre Donald Trump y Elon Musk. Pero es verdad que lo que la semana pasada apareció como una auténtica bomba, esta semana ya casi nadie habla de eso. De hecho, hace unas horas Elon Musk publicó un tuit como pidiendo disculpas por lo que puso la semana pasada en su cuenta de Twitter. ¿Qué Ujú. importancia tiene esto en los mercados? ¿Realmente los inversores deberían de estar preocupados o es simplemente, de nuevo, ruido de mercado? Bueno, el caso paradigmático de Tesla y Elon Musk, ni hablemos, ¿no? O sea, si ya de por sí ya tenemos bastante con Donald Trump, a mí personalmente nunca me ha gustado la compañía Tesla como tal, ya sea por fundamentales y también por todo el nerviosismo y la especulación y el ruido de mercado que te genera, ¿no? Es una auténtica barbaridad, Patricia. Es que no tiene ningún tipo de fundamento Mm, de que durante la última semana, por esa pelea de gallos, como digo yo, entre Donald Trump y Elon Musk, Tesla llegase a caer cerca de un 20%. Recuerdo, estamos a miércoles. El pasado jueves en la sesión Tesla llegaba a caer cerca de un 20%, como si nada pasara en el mundo. Un 20% en media tarde. Em, y ayer parece que ya no pasa nada. De hecho, durante las claro, últimas 2 sesiones, estamos a miércoles, tanto lunes como martes, ayer subió más de un 5, como si nada hubiera pasado y de hecho Tesla está cotizando muy cerquita de los niveles previos a la pelea de la última semana, ¿no? Por lo tanto, creo que en resumidas cuentas, hablando de lo más, de la figura del mismo y de Tesla, es muy especulativo. Por fundamentales, ni mucho menos, ni por parte de Activo Trade nuestra compañía preferida, bueno, independientemente de todos los, de la visión que tenga, del futuro que tenga, la compañía como tal, como Tesla me refiero. Los datos están ahí. Al final nos ceñimos a lo que comentaba en la introducción, a fijarnos en los números, a ser objetivos, a lo que van publicando trimestre a trimestre. Y queremos que en resumidas cuentas, y al final es como creo yo que hay que pensar como inversor, es decir, ir invirtiendo, evitando el mayor número de los problemas posibles, ¿vale? Al final claro, es la psicología del mercado. Al final los mercados yo los entiendo como si fuera la vida. Problemas siempre hay. Excusas para no invertir, por decirlo de algún modo, siempre vas a tener. Siempre hay problemas, siempre hay guerras. Pero tienes que intentar ir gestionando los mismos, tienes que ir gestionando los problemas, asumiendo el menor riesgo posible. Por lo menos yo lo veo así. Para gusto los claro. colores, que cada uno haga con su dinero lo que quiera. Si uno quiere ir con Tesla por la figura de Elon Musk, que en mi opinión creo que la mayor parte de los pequeños inversores lo hacen por eso, por la figura de su CEO y Ujú, del el mucho dinero probablemente que puedas ganar en poco tiempo, eso es un error para largo plazo. O sea, al final, el mundo de los mercados financieros, de la inversión en la bolsa, es una cuestión de largo plazo. O sea, no mm. puedes conseguir mucho en poco tiempo sin asumir un riesgo muy elevado. Entonces, es puro ruido de mercado, es pura especulación, todo lo que rodea a Tesla. Y poco más puedo decir, es mi opinión. Y en este sentido, porque se me ocurre también que lo que estamos viendo en parte este año, un poco de especulación de mercado, porque hemos visto algunos tweets de Donald Trump decir, ahora es buen momento para comprar y quizá la siguiente jornada o al poco tiempo de repente subir las bolsas americanas un montón. O, por ejemplo, el hijo de Donald Trump puso, es buen momento para comprar Ethereum y tal. ¿No parece un poco raro que desde la administración americana estén como influenciando tan fuerte los mercados? Es que parece como, no sé, como demasiada especulación, ¿no? Sí, es brutal. O sea, es que el ejemplo que hemos vivido durante los últimos días de Donald Trump y Elon Musk es el más
brutal, por decirlo de algún modo. Es que no digo mi opinión personal sobre ello porque es muy fuerte, pero básicamente es que es una cosa de locos. O sea, es decir, entrar en esa, públicamente en esa guerra, vuelvo a repetir, hundir el precio de la capitalización de una compañía en media tarde en una quinta parte de su valoración, pasar 4 o 5 días y ya parece que nadie se acuerda del asunto. Se cuelga un tuit en de que me arrepiento y como si nada hubiera pasado. Entonces, todo esto para la mente de un inversor no hay cabida, ¿vale? O sea, al final es pura especulación, es puro ruido de mercado. Y muy relacionado también, como que lo mencionabas, Patricia, con el mundo cripto. Al final, todo ese mundo a mí en particular me da un poco de miedo. No tan cierto es el potencial que tiene el blockchain y en particular no es que haya invertido mucho en el mundo cripto, pero si uno quiere tranquilidad intentaría invertir un poco en las más negociadas, ¿no? Evitar lo Sí, más sí. exótico, los meme coins, que también han dado mucho que hablar durante los últimos años con Donald Trump, con su famoso meme coin junto a Melania Trump que sacaron durante el último año, que ni hablemos del precio que tengan, que sinceramente ni lo sé, pero en fin, es pura especulación, ¿no? Entonces, creo que al final vuelvo a repetir lo mismo. Más o menos, en la mayor parte de los casos en los mercados, no vamos a inventar nada nuevo. Está todo inventado desde toda la historia de los mercados. Es decir, tú tienes tú tienes la opción de invertir tu capital en los títulos de una compañía, ya sea en renta variable en acciones de la misma o en deuda o renta fija de las mismas, para ir consiguiendo una rentabilidad a tus ahorros, ¿no? Eh, Independientemente de todas las derivadas que podamos tener en base a eso, ya sean fondos de inversión, derivados u otros alternativos. Salirnos de toda esa ecuación, ya adentrarnos en el mundo que estamos comentando de meme coins y Sí. todos los demás productos exóticos que van lanzando y creando durante los últimos años, es asumir un riesgo elevadísimo, ¿vale? Luego que no nos sorprenda, pues, lo que pasa en determinadas ocasiones. También por la situación macro, ¿no? Porque es verdad que todo este ruido de mercado pues mueve mucho las bolsas, pero evidentemente hay algo muy trascendente detrás, como es la situación macroeconómica. Y quería preguntarte qué está pasando en Estados Unidos, porque pues algunas casas importantes dispararon las probabilidades de recesión durante el mes de abril por el tema de la guerra de los aranceles. Ahora parece que las probabilidades de recesión han caído bastante. A todo esto se une la posible reducción de tipos en el segundo semestre por parte de la Fed y una inflación que todavía no está en el objetivo del 2%. ¿Qué dibujo haces de la situación macro de Estados Unidos? Si está fuerte la economía, no está fuerte, si podemos ver una recesión o no. Bueno, sinceramente, si supiéramos la respuesta si va a haber recesión en Estados Unidos o no, seríamos unos, unos adivinos, desde luego. Ni Donald Trump sabe, como yo creo, cómo va a ir todo, ¿no? Porque en buena medida dependerá de cómo vayan esas negociaciones con el resto de los países con el tema de los aranceles. Recuerda a los oyentes que lo que es la parte comercial es una parte que importa bastante, pero no tanto como el consumo dentro de la economía norteamericana, y es la que influenció en mayor medida los datos del PIB del primer trimestre de Estados Unidos. ¿Por qué? Por ese fuerte aumento de importaciones, sobre todo en el mes de marzo, antes del mes de abril, cuando empezamos con todo el follón del tema de los aranceles. De hecho, las expectativas para el segundo trimestre de crecimiento del PIB de los Estados Unidos se espera un importante rebote. Durante los últimos días hemos conocido las proyecciones que hace la Fed en Atlanta semanalmente, normalmente, y se espera, no recuerdo ahora mismo el número, pero una proyección superior al 3%, creo, anualizada. Es decir, un rebote prácticamente en V, lo que vimos de caída en el primer trimestre y el crecimiento esperado para el segundo. Pero vuelvo a repetir lo mismo, es que ni la Fed de Atlanta, cuyas proyecciones se actualiza estadísticamente cada semana,
sabe lo que va a pasar Claro. con el tema de los aranceles a partir de julio, por decir algo, que es un poco el deadline o la fecha que se tiene ahora mismo en el mercado, ¿no? Independientemente de ello y de ese comentario del comercio internacional y de Estados Unidos, vuelvo a recordar que cerca del 70% del PIB estadounidense depende del consumo de los norteamericanos. Por tanto, al final es lo más importante sopesar cómo está el consumidor norteamericano para poder estimar ese crecimiento, decrecimiento del PIB del país. A nosotros, por el momento, no nos preocupa la situación. Nosotros en Activo Trade, durante el último trimestre, quizás hemos sido, vuelvo a repetir, probablemente asumiendo un riesgo un poquito más elevado, pero hemos sido un poquito más optimistas que el resto de la media del consenso del mercado, ¿no? En términos de crecimiento, del sentimiento del mercado. Es decir, hemos visto cómo muchos bancos, gestoras durante los últimos meses están muy poco apetecibles a incrementar el riesgo, con bastante miedo, lo cual hay factores, no les quito razón, para tenerlos en cuenta. Pero en nuestra opinión, creemos que no hay tantas para ser objetivamente tan negativos sobre el crecimiento de los Estados Unidos en este caso. Una economía que sigue liderando lo que es estratégicamente y tecnológicamente sobre todo. Comento tecnológicamente porque estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la bolsa de Estados Unidos. Lo que sigue mandando en Estados Unidos es la tecnología. O sea, esa concentración que es de lo que más hablaban desde 2024, de lo que pesan las tecnológicas en los índices de Estados Unidos, seguimos en los mismos niveles, más o menos. No sé en qué punto porcentual, pero seguirán estando por encima del 30%, lo que supongan las 7 magníficas del Standard & Poor's 500. Es decir, esa concentración sigue estando. Esos crecimientos de beneficios siguen estando, cierto es que en algunos de los casos menores, por las cuentas que hemos conocido durante los últimos meses, pero el mercado las sigue viendo como favoritas, ¿no? En el corto plazo, desde luego, con acercamientos a máximos históricos, desde luego. Sin ir más lejos, la última semana, a modo de ejemplo, Microsoft cerró en máximos históricos otra vez. Entonces, en conclusión, efectivamente, como comentas, Patricia, la macro es muy importante. Al final, sin macro, sin economía, no vamos a ningún sitio. Al final es el pescado que se muerde la cola. Al final todo está relacionado, obviamente. Estamos hablando que cuando inviertes en mercado, inviertes en compañías que dependen de la situación económica del país. No es nuestra hipótesis central en Activo Trade el escenario de una recesión, a pesar del ruido de mercado y el miedo que podamos tener a esos aranceles de los próximos meses. Pero también es cierto, y digo, si uno quisiera un poquito, quisiera ir un poquito de una manera más tranquila, también es cierto que este contexto en el que nos movemos en la actualidad, de tanto ruido de mercado, me refiero, lo que debe de primar ante todo, y siempre lo comento, es la diversificación. ¿Vale? Al final es el contexto perfecto para que diversifiques tu cartera, lo que sea. Me da igual tengas bonos, tengas acciones, es primordial. O sea, hemos hablado de la tecnología de Estados Unidos y lo que sigue pesando y lo que sigue tirando de la renta variable norteamericana. Si metes todo tu capital en tecnología ahora mismo, a día de hoy, corres un riesgo elevadísimo. O sea, al final estamos hablando del sector, uno de los sectores con más volatilidad, más beta, y como siempre digo yo, con más capacidad de que ganes más o de que pierdas más. Claro. Estamos en un contexto súper volátil. Lo vemos, ¿no? En poco tiempo, como lo vimos en los mínimos de abril, ¿no? Como en poquitos días, en poquitas sesiones, parecía que se iba a acabar el mundo. Que te cae el S&P un 5, un 10%, por hablar del S&P, por no comentar otras tantas tecnológicas que te caen muchísimo más, y te quedas con la cara de tonto, ¿no? Por lo tanto, creo que en este contexto lo primordial es diversificar. Es decir, diversifica tu cartera, mételo en distintos sectores, mételo en distintas compañías y te vas a curar mucho en salud, ¿no? Pero bueno, por el momento, en conclusión, resumidas cuentas, la macro tirando,
crecimientos económicos moderados. Nos gustan mucho los crecimientos que estamos viendo. Es bastante sorprendente la historia de los crecimientos que estamos viendo en países como España, ¿no? O del este de Europa, ¿no? Ujú. Ahora mismo, si miras el core por cambiar un poco desde Estados Unidos a Europa, si miras el core de Europa, UK, Francia o Alemania, están súper tocados macroeconómicamente. Si miras todas las métricas que quieras mirar, ya sean de PIB, de déficit, de lo que quieras, entre otras. Menuda situación teníamos hace justamente 10 años, en 2014, un poquito después de la crisis de deuda que tuvimos en la eurozona, cuando casi Grecia se va del euro. Ahora mismo, no sé ahora mismo el número exacto, pero probablemente seguro, casi al 100%, los bonos griegos, españoles y muchos más están mucho mejor que los bonos de Estados Unidos. Sí. Por lo tanto, pues bueno, es lo bonito del mercado, ¿no? Como hay oportunidades, la situación no siempre está igual y bueno, pues ahí sí que después, si da tiempo, podríamos hablar un poquito más de renta fija, pero nos parece muy, muy interesante ese punto de vista también. Perdona por cortarte la entrevista, pero vengo a contarte una promoción muy interesante que nos han dejado desde Bit2Me para todos los seguidores de Trabaja tu Dinero. Y es que si te registras en la plataforma con el enlace que tienes en la descripción y compras cualquier criptomoneda por valor de 100 euros o más, recibirás 15 euros de regalo en Bitcoin. Quería preguntarte también por el mercado precisamente, porque es verdad que se habla muchas veces de lo cara que puede estar la bolsa americana. Ayer recuerdo que además vi un gráfico que es este indicador, el que usa Warren Buffett, se llama un indicador Warren Buffett para ver si está cara o no, y estaba muy cerca de estar en sus máximas valoraciones, ¿no? ¿Cómo ves la bolsa americana? Si está cara, porque es verdad que cada vez más el inversor minorista opta por los famosos indexados o ETFs del Mm, SP 500 y claro, la preocupación sobre ello cada vez va más en aumento. sí. Em, bueno, la valoración actual del SP, por decir un índice norteamericano, creo que actualmente está cerca de 22. El PER del SP 500 por comentar una cifra generalista, frente a un PER cercano a 14 veces. Creo que está cotizando en la actualidad del Stock 600, a modo de ejemplo para que veamos el diferencial Ujú. entre Europa y los Estados Unidos, ¿no? Hilo el comentario con lo que he dicho previamente, ¿no? Esa alta valoración de la renta variable norteamericana unida a una altísima concentración de los índices de Estados Unidos por el hecho de la tecnología. A mí, sinceramente, personalmente, la gestión pasiva no me gusta con estas condiciones, ¿vale? Al final, creo que corres el riesgo de indexarte a algo que está caro por valoración y que está muy concentrado por uno o pocos sectores. Por eso creo que en este escenario la gestión activa tiene más valor que la pasiva. Vuelvo a mencionar la importancia del tema de la diversificación. Es decir, es que si lo miras desde un punto de vista, si inviertes indexadamente en el SP 500 a través de un fondo de inversión o como lo quieras, no estás diversificando, estás diversificando. Pero si lo piensas un poco más objetivamente, o sea, tienes casi un 30-40% del SP que es Claro. tecnología, Ujú. ¿vale? Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? En resumidas cuentas, por tener una perspectiva un poquito más de los últimos años, ¿no? No centrarnos ahora mismo en el 2025. Recuerda a los oyentes que 2023 y 2024 han sido años muy buenos de bolsa, de crecimientos Sí, muy, muy fuertes en Estados Unidos. 2022 fue muy complicado, que es cuando se empezaron a subir los tipos de interés con una caída muy, muy, muy abrupta de la tecnología en particular. Pero 2023 y 2024 han sido extraordinarios para la renta variable norteamericana y 2025 está siendo el caso para la renta variable europea. Como todos estamos viendo, los índices norteamericanos más o menos están a los precios desde principios de año, ligera rentabilidad positiva, frente al 20% que muchos índices europeos están ganando desde principios del 2025 a mediados de junio que estamos, ¿no? Pues, eso es bueno, ¿no? Eso, o sea, yo me pongo contento al ver este tipo de cosas porque al final creo que se ve cómo se pone en juego la valoración, ¿no? O sea, al final,
Si nos ceñimos exclusivamente a la valoración, yo lo veo muy bien que Europa lo esté haciendo mucho mejor este año que la renta variable norteamericana, a pesar de la subida que está teniendo la bolsa europea frente a Estados Unidos desde principios de año. A pesar de eso, vuelvo a repetir, tenemos un PER, el de los índices europeos, mucho más bajo todavía que el del S&P 500 o índices norteamericanos, según esos precios y esos BPAs esperados, beneficios por acción. Por lo tanto, concluyo. Si uno quiere invertir a día de hoy en renta variable de Estados Unidos, puede ser una buena opción, pero creo que con un riesgo bastante moderado alto a día de hoy. Tomando esa foto general de los últimos 3 años, teniendo en cuenta que hemos acumulado 2 años de fortísimas subidas, con subidas superiores al 25% en 2023 y 2024, con todo el caldo de cultivo que tenemos durante los últimos meses, creo que merece la pena que diversifiquemos y que se preste atención a otras partes del mundo. Quería precisamente por eso preguntarte por Europa, porque en los últimos informes de Bank of America los gestores de fondos están hablando de ese flujo de salida de dinero de Estados Unidos hacia la renta variable europea y de hecho es uno de los activos que ven como más positivos para los próximos meses. Entonces yo quería preguntarte si vosotros lo veis también y en el caso de Europa, ¿dónde veis más atractivo por sectores o países? Bueno, si hablamos de Europa, tenemos que hablar sin ningún tipo de lugar a dudas del sector bancario, sobre todo si hablamos, Patricia, de España. Ujú. Vamos a ver, por tirar un poco hacia nuestro país, España, el IBEX 35, si hemos dicho que a día de hoy el S&P 500 está muy poco diversificado porque tiene mucha tecnología, el IBEX 35 está muy mal diversificado. Es decir, no recuerdo exactamente las cifras, pero solamente las 5 o 6 mayores compañías que más pesan del IBEX te pesan la mitad, el 50% del Sí. índice. Inditex, Santander, BBVA, Iberdrola, Telefónica y pocas más por ahí. Adicionalmente a todo esto, la particularidad de que el sector que más pesa en la renta variable española es el sector bancario. Por eso lo venía comentando. Y también no es que pese poco en otros índices europeos. En Italia también pesa muchísimo. Y el índice de Italia es muy similar al IBEX 35. Son los índices más bancarizados de Europa. Por lo tanto, igual que comento que si uno invierte en Estados Unidos o está interesado en invertir indexadamente o no en Estados Unidos, tiene que mirar la tecnología. Indudablemente, en la mayor parte de los casos, si uno invierte en renta variable europea, tiene que mirar al sector bancario. Las proyecciones que tenemos nosotros para el sector bancario son positivas. A pesar de la reducción en buena parte de los casos de los márgenes de intereses que están empezando a tener los bancos durante los últimos trimestres, al final los tipos están bajando. Tenemos un diferencial ya bastante curioso para prestar la atención. Me refiero de tipos entre Europa y Estados Unidos. Tenemos los tipos cerca del 2% en Europa y en Estados Unidos siguen estando al 4,5%, ¿vale? Por el momento eso parece que no le está haciendo pesar demasiado al sector bancario. Los bancos siguen subiendo con muchísima energía. Lo más importante, no tanto como los márgenes de intereses o esos tipos de interés de mercado generales. Al final, las cuestiones de la rentabilidad del capital de los bancos, morosidad, todo está en buena parte de los casos muy estable, ¿vale? Con una situación económica, en la mayor parte de los casos, de la zona euro, tirando, creciendo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, como comentaba antes en relación a Estados Unidos, creo que merece la pena prestar atención a la renta variable europea. Ya se ha pegado una carrera cercana al 20% desde principios de año, pero lo puede seguir haciendo sin ningún tipo de problema. La valoración sigue estando muy bajita en comparación con la media de los últimos años, en comparación con la renta variable norteamericana. Sectores, vuelvo a repetir, bancos creo que es un mantener por las razones mencionadas. Todo el tema, si uno quiere evitar complicaciones, si quiere evitar el ruido de mercado, todo lo relacionado con industria, exportación, automovilística, si uno no quiere complicaciones, yo lo evitaría. Al final, es un sector muy interesante, el sector de la automoción,
pero tiene un contexto muy complicado de gestionar Sí. en este periodo de transición energética, como dicen, en el que estamos, con los vehículos eléctricos que poco a poco van a más, pero es que es un tema que tiene que calar muchísimo estructuralmente a través de inversión y de cara a largo plazo. Si uno mira la valoración de las compañías de coches, están por los suelos. Y además te siguen pagando un dividendo brutal. Es decir, si miras compañías como BMW, Mercedes, no recuerdan ahora mismo el PER de esas compañías, pero seguramente esté entre 5 y 10 veces, con una rentabilidad por dividendo que te dan seguro por encima de un 5 o 6% al año. Ahora bien, asumiendo un riesgo muy elevado, ¿no? O sea, al final el frente en el que nos encontramos, con el contexto arancelario en el que nos encontramos, creo que es un riesgo. Creo que hay oportunidades mucho más conservadoras y tranquilas en resumidas cuentas. Pero como digo yo, para gusto los colores. Si quieres más riesgo, eso es una buena alternativa, que está muy barata por fundamentales y que además te paga un dividendo importante por comentar ese sector de la automoción. Si quieres aportar un plus de ser conservador a tu cartera, sopesa el sector de los servicios públicos o utilities. ¿Vale? O sea, al final, una de nuestras preferidas sigue siendo Iberdrola en España. Al final es una compañía que año tras año sigue sorprendiendo, que paga en dividendo a sus accionistas constantemente en el tiempo y que está enfocada de lleno en el mundo de la energía renovable. Por comentar un ejemplo, he dicho Iberdrola por comentar un ejemplo, pero ya sea Iberdrola en España o E.ON en Alemania, el sector de las utilities o eléctricas en general. Y en última instancia, pues también elevando un poquito el riesgo y la exposición a ello, es el sector de la tecnología, lo cual es mucho más pequeño que en Estados Unidos, obviamente, pero tienes compañías como Infineon, SAP, UASML, cotizadas en Alemania o los Países Bajos, que bueno, que son potentes, igual que decimos Nvidia o TSMC, pues decimos ASML en los Países Bajos. Algunas de estas, por ejemplo, ASML han estado muy castigadas durante el último año en particular, la cual tiene unas proyecciones muy buenas por el momento y una valoración más que buena en el presente. También he comentado lo del sector tecnológico para recordar que a día de hoy es uno de los que más pesa también dentro del DAX alemán, de la renta variable alemana, ¿vale? De hecho, SAP, la empresa de software SAP, es una de las compañías que más pesa por capitalización dentro del DAX 40 alemán. Eso para recordarlo. Pero bueno, sería un poco el desglose, ¿no? Luego ya en función de cada cartera, del perfil de riesgo de cada persona, pero como vemos, en la renta variable europea podríamos concluir que tienes un poquito más de diversificación. Hay como un poco más, al final es que miras a Estados Unidos, vamos a ver, cierto es que el mercado de Estados Unidos es 30.000 veces mayor por número de compañías, tamaño y capitalización que el de la renta variable europea. Pero han crecido tanto las tecnológicas en Estados Unidos que creo que hacerlo indexadamente allí ahora mismo sigue siendo asumiendo un riesgo bastante elevado, ¿no? Por lo tanto, la renta variable europea te aporta desde ese punto de vista un poquito más de tranquilidad. Y si nos salimos, Juan José, de lo que es Estados Unidos y Europa, porque también se habla mucho de China, de que este año podría hacerlo bien, la India, es verdad que estos últimos años, sobre todo el índice MSCI India viene promediando creo que un 24% anualizado y demás. ¿Cómo ves a los emergentes? Si ves algún tipo de oportunidad o es mejor a lo mejor irte a algo global que más hacer país por país en este caso. A ver, el resto de la exposición al resto del mundo, pues vamos a ver, son oportunidades muy interesantes, pero conllevan, en mi opinión, un elevado riesgo y se necesita un conocimiento mucho más profundo. Entonces, durante las últimas semanas, por ejemplo, estuve leyendo por mencionar India, por ejemplo, estuve leyendo un informe de una gestora que tenía un fondo que invertía en la India y me gustó mucho un par de gráficos
lo vimos el año pasado, como en 2024 fue el primer año en el que India superó en número de habitantes a China. Y en segundo lugar, no recuerdo exactamente la cifra, pero me gustó muchísimo el gráfico de la edad media de la población activa de los países de todo el mundo. Había una diferencia brutal. Era algo así como que la edad media de la población activa de la India eran como, no sé si eran 20 años aproximadamente, frente a cerca de 30 de Estados Unidos, por decir algo. Es decir, eso es un potencial enorme desde un punto de vista estructural, a largo plazo y demográfico, ¿vale? Al final tienes muchísima más gente que va a aportar más a las arcas durante los próximos años y va a aportar más crecimiento a tu país. El potencial de la India es probablemente sea increíble, pero no es una cuestión cortoplacista, ni mucho menos, ni de este año ni del próximo. Será una cuestión de muchos años vista. Si bien es cierto que efectivamente, como comentabas, Patricia, los fondos de la India han tirado mucho durante los últimos meses y han recuperado ahí una parte importante. China, pues incluso personalmente nunca me ha gustado China. Cuando lo miro, lo analizo, pienso, veo esta compañía, veo otra, como que me da un poco la sensación como que no hay mucha transparencia, como que nunca te terminas de enterar bien de la historia de qué es lo que está sucediendo allí. Económicamente, China lo hemos visto durante los últimos trimestres y años, un crecimiento a la baja, ¿vale? Ya nos gustaría a nosotros crecer al 5%, ¿no? Pero indudablemente hace 20 años China crecía al 10%. Por lo tanto, es un país que también con una población que va a ir envejeciendo más que la media, ¿vale? Con una menor natalidad también. O sea, desde el punto de vista demográfico, China ya no va para arriba, va para abajo. Eso se ha ido viendo durante los últimos años. Pero independientemente desde ese punto de vista macroeconómico, recuerdo que la tecnología es uno de los sectores fuertes en China, ¿no? Tienes compañías como Alibaba, Tencent, muchas otras, me he quedado ahora en blanco, no recuerdo más, pero Sí. son algunos de los destacados que suelen estar como principales posiciones en los fondos de inversión, ya sean indexados o no en renta variable asiática o china en particular, ¿no? Monetariamente hablando, pues es muy curioso el tema como China tiene deflación, no tiene inflación, tiene deflación, tiene los precios prácticamente creciendo al 0% ya muchos meses interanualmente hablando. Y ese diferencial de tipos que probablemente vaya a la baja durante los últimos años, yo no lo veo apetecible para invertir en bonos, por decirlo de algún modo, o en sector financiero. O sea, si hubiera que decir algo de la China, lo que más me llama la atención es el tema de la tecnología. Vuelvo a repetir con esos grandes destacados y compañías que tiene el país. Pero sí, creo que, por concluir un poco la respuesta, ¿no? Te aporta un plus excepcional considerado otras partes del mundo. Por valoración, cierto es, si miramos el PER de estas zonas geográficas que hemos comentado, India o China u otras de Asia, están baratísimas a día de hoy, igual que Europa o incluso más. Pero bueno, creo que hay una falta de consciencia también, ¿no? Y de apetito por ese tipo de mercados un poco más exóticos, ¿no? Pero indudablemente desde un punto de vista macroeconómico, por volver a mencionar a India, es indudablemente es indudable el potencial que pueda tener el país como tal y el plus que pueda añadir a nuestras carteras. Y desde un punto de vista de diversificación, como comentaba antes, pues vamos a ganar muchísimo. No solamente, al final es una cuestión de ir sopesando muchas partes del mundo, ¿no? Si metes todo en Estados Unidos, pues corres más riesgo. Si diversificas entre Estados Unidos y Europa, un poquito menos. Y si ya inviertes en muchas partes del mundo, pues muchísimo menos. Claro. Entonces, pues ahí está la ventaja de la diversificación. Antes de pasar a la renta fija, que quiero terminar con eso, tengo que preguntarte porque, claro, hay algunos sectores que yo cuando hago vídeos o hacemos entrevistas y hablamos de oportunidades y análisis de mercado, se repiten mucho y son el sector de la defensa, que ha subido mucho por todos estos planes de gasto que también se han anunciado desde Europa y por la propia
exigencia de la OTAN, luego la inteligencia artificial. Y luego, concretamente, dos compañías que se repiten mucho en los últimos meses son Palantir por un lado y Rheinmetall. No sé qué Sí. visión tienes de estos dos, tanto de estas dos empresas como de estos dos sectores, porque si están ya muy caros o todavía siguen teniendo recorrido. Palantir, súper especulativo, Patricia. Sí, similar a Tesla, te diría yo. Desde mi punto de vista personal, y le hemos comentado en Activo Trade en alguna ocasión durante los últimos meses, súper especulativa. Si miras la valoración de Palantir por el PER, por comentar un poco lo más simple e importante, no recuerdo ahora mismo, pero tenía un PER elevado, no, elevadísimo. O sea, prácticamente no tiene ningún tipo de fundamento. Es decir, la relación que te mide la capitalización con los beneficios de la compañía está por las nubes. Ese es un punto de vista de la valoración. Desde otro punto de vista, independientemente del potencial que tiene con ese nicho de mercado de la ciberseguridad y de la defensa de los Estados Unidos, yo veo como un riesgo el hecho de que buena parte de lo que gana Palantir proviene exclusivamente de contratos gubernamentales en los Estados Unidos, ¿vale? Al final. Es un poco como todo, ¿no? O sea, al final, es decir, si te pones a pensar las cosas y te preguntas de cuántos clientes depende Nvidia, depende de 3 o 4, que ya sabemos, aunque no lo ponen con detalle obviamente en sus memorias, pero ya sabemos quiénes serán sus principales clientes, que si Nvidia, que si Amazon y las demás, la mayor parte las 7 magníficas. Si alguna de las 7 magníficas se va al garete, pues Nvidia probablemente tenga un problema. Son sus principales clientes. Ahora bien, ¿eso va a pasar? Pues obviamente una probabilidad de que pase, pues ínfima. Claro. Lo veo algo similar a Palantir, ¿no? Yo lo veo como un riesgo, pero sinceramente hay muy pocas probabilidades de que eso se tuerza, ¿no? De que la compañía deje de recibir contratos gubernamentales con el gobierno de Estados Unidos, aunque ya vimos algún que otro sustillo durante los últimos meses cuando empezó Trump como presidente del país, con ese recorte que quería hacer la administración, y ahí es cuando Palantir en particular y otras compañías que dependían muchas de ellas del sector defensa, que dependen de la administración, pues ahí tuvieron sus dudas por ese tema, ¿no? Pero en resumidas cuentas, para un inversor lo veo muy especulativo. Es una compañía growth con muchísimo crecimiento, con un nicho de mercado muy potente, pero por todas estas razones y por valoración, con mucho riesgo asociado, en mi opinión. Discúlpame, me he quedado en blanco. La otra, comentabas... Rheinmetall, porque, o sea, Eso. eran los dos sectores que es la defensa y la inteligencia artificial, Palantir y Rheinmetall, porque se repiten como mucho y es verdad que han subido mucho en estos últimos meses. Sí, en Rheinmetall, da igual, digamos, Rheinmetall, digamos Indra en España, digamos otras varias en Alemania, un poquito más pequeñitas que no están en el DAX, como Hensoldt o REC, que son compañías que han subido casi un 300% desde principios de año, una auténtica barbaridad. Lo que le decimos nosotros a los clientes es que tengan cuidado, básicamente, sin más. O sea, lo que se está viendo ahora con defensa, digamos Rheinmetall o cualquier otra, es moda, es euforia, ¿vale? Probablemente no tiene ningún tipo de fundamento los beneficios esperados por esas compañías. Ya veremos a ver si los cumplen. Hombre, cierto es que hay una expectativa bastante optimista de que eso se cumpla, ¿no? O sea, parece que la inversión va a estar ahí. Nos han dicho por activa o por pasiva, nos guste más o menos, de que se va a gastar más pasta en defensa. Pero cuidado con las valoraciones, ¿vale? De hecho, no sé si fue esta semana, comienzos de esta semana o la última, tuvimos algún que otro día complicado en el sector defensa. Tuvimos ahí caídas bastante fuertes, cercanas al 10% en algunos de los casos. Eso es lo que pasa por decirlo de algún modo, en las pequeñas burbujas, en las modas, en las euforias. Cuando te sube algo en vertical, está todo muy bien hasta que pasa algo y se te da la vuelta en un 20%, ¿no? Entonces, es pura especulación en el cortoplacista. Yo por decirlo un poco de manera más general, no me enfocaría únicamente en Rheinmetall, que probablemente sea una de las más fuertes y la que probablemente mayor ventaja
cierto es, saque de los conflictos que tenemos lamentablemente en Europa a día de hoy, pero yo aconsejaría a los inversores interesados en el sector, mira, que se ponga la lista de compañías del sector defensa, que se mire la valoración, que tengan cuidado con los números de cada una de ellas, que lo hagan de manera diversificada y en estos casos que no pongan toda la carne en el asador por el bien de su capital. Llevan desde principios de año, un año extraordinario hasta que deje de serlo, ¿vale? Entonces, obviamente la bola de cristal nadie la tenemos, pero es una cuestión de, como he dicho en la introducción, ir invirtiendo de la manera más tranquila posible, asumiendo los menores riesgos posibles. Y ya por último, sobre la IA, en el caso de los sectores, ¿también ves las valoraciones altas o sigue teniendo recorrido? Porque hay bastante diferencia entre lo que piensa el inversor minorista y lo que piensa el institucional en este caso. Me preguntabas, Patricia, perdón, sobre las compañías de IA. Sí, en general sobre el sector. Evidentemente Nvidia es como la máxima exponente, pero hay más. Sí, yo sinceramente lo que les decimos a los clientes, yo personalmente también, yo quizás peco un poco más de conservador normalmente, pero yo normalmente me suelo centrar en las grandes y las importantes. Es decir, centrarme en compañías de IA incipientes que acaban de salir hace poco tiempo a los mercados, está muy bien. Probablemente ganes, bueno, ya habría que verlo, probablemente ganes mucho dinero en estos casos, dadas las circunstancias en poco tiempo. Lo hemos visto con muchas salidas a bolsa durante los últimos años, pero cuidado con ello, ¿no? Al final, creo que en el mundo de la IA, si me preguntan por nombres, probablemente nuestros tres destacados serían Nvidia, TSMC y Broadcom, por decir algunos de ellos. Ya salirnos de ahí para nosotros son complicaciones, ¿vale? Por una cuestión de no llegar a entender técnicamente o en profundidad ese nicho de mercado, por las sinergias que tiene Nvidia en particular, por nombrar esta, con el sector en su totalidad y la fabricación de chips de por medio. Pues eso, ¿no? Es un segmento, es un sector, el de la IA. Recuerdo a los oyentes que la importante, yo lo hago mucho. Mentalmente recuerdo cuando empezó todo el tema de ChatGPT. Y recuerdo que ChatGPT empezó en noviembre del 2022. Noviembre de 2022 fue como un poco el cambio de paradigma. Fue un poco la línea temporal que creo yo que es importante que tomemos como referencia para este sector de la IA, ¿vale? Porque de hecho fue a partir de ahí, desde finales de 2022 aproximadamente, y como hemos dicho antes, 2023 y 2024 ni hablemos, años buenísimos para la mayor parte de este tipo de compañías, donde tenemos que tomar la referencia. Entonces, pues bueno, es un sector muy growth, con mucha volatilidad y creo que en resumidas cuentas hay que actuar con muchísima cautela. Y ya por último quería preguntarte también por renta fija, hemos hablado mucho de renta variable, pero en renta fija este año también estamos viendo muchos movimientos, sobre todo los bonos de largo plazo, cuando han subido los rendimientos, sobre todo en Estados Unidos, también lo hemos visto en Japón, en Europa. También ha habido momentos de tensión en los que el bono, por ejemplo, creo que era el 20 o 30 años español, también subió bastante. ¿Cómo ves la renta fija y si ves oportunidades más en zona de gobiernos o en zona de corporativa? Renta fija, pues está súper interesante el asunto, como comentabas, Patricia, y comentábamos antes por encima, porque estamos viendo cosas que no veíamos hace mucho tiempo, ¿no? Vemos como, hablando de renta fija de gobiernos, ver a día de hoy que los bonos de UK, de Reino Unido, Estados Unidos o Francia te den más rentabilidad que España, Italia o Grecia. No lo sé exactamente, ahora mismo no recuerdo cómo están en tanto por ciento exacto, pero más o menos es así a día de hoy. Es cuanto menos interesante y sorprendente. Yo creo que en renta fija, similar a la renta variable, añades un plus a tus carteras de tranquilidad si diversificas entre gobiernos y corporativos y compañías. Al final, normalmente,
Recuerda a los oyentes, una de las métricas que sueles mirar de manera generalista al principio cuando ves un bono corporativo es la capacidad de crear caja de esa compañía al final. Y hay muchas compañías en Europa, por hablar de Europa, que siguen generando caja a pasos agigantados, que tienen incluso una posición financiera de deuda o caja neta. Hablando de gobiernos, yo me centraría en la parte corta de la curva. Como comentabas, Patricia, está habiendo mucho nerviosismo en la parte larga de la curva durante las últimas semanas, lo estamos viendo mucho. Esta semana también va a ser una semana interesante en los mercados de deuda de Estados Unidos, porque, por ejemplo, ayer emitieron bonos a 3 años, esta tarde hay una importante subasta de bonos a 10 años en Estados Unidos y mañana, para colmo, hay una importante subasta de bonos a 30 años de Estados Unidos, que es la que, por cierto, los inversores allí van a estar bastante pendientes mañana por la tarde en Nueva York. Porque se ve un poco el nerviosismo, un poquito la más fría demanda en comparación con los últimos años, ¿no? Por ese riesgo de crédito o esas dudas, ya cada uno pueda decir, justificadas o no, de que Estados Unidos tiene un problema, ¿no? En base a sus cuentas, ¿no? Por tanto, volviendo a la renta fija gubernamental, me centraría en el tramo corto de la curva, 5 años para abajo, probablemente. Básicamente, en términos monetarios, es que a día de hoy te están pagando casi lo mismo de rentabilidad, un bono a 5 años que uno a 10 años de Reino Unido o de Estados Unidos. Y si lo hiciera, lo cual me parece bastante interesante, hablando exclusivamente de renta fija gubernamental con duraciones cortas de, por ejemplo, Reino Unido y Estados Unidos, que están un poco más tocaditos. Si lo hiciera, no perdería de vista el importante factor de la divisa, sobre todo por el tema del dólar, ¿de acuerdo? Porque el dólar desde principios de año está teniendo un 2025 bastante complicadito. Entonces, cierto es, y una persona me puede decir, y no le quito la razón, ni mucho menos, de que me parece muy bien, el bono de Estados Unidos me paga un 4 o un 5%, pero el dólar lleva una caída de, no sé cuánto lleva desde principios de año, un 5, un 10. ¿Vale? Entonces, lo que, si no he sido conocedor de ello o me despisto y no lo he tenido en cuenta, lo que me paga el bono prácticamente me lo está quitando, por otro lado, la depreciación del dólar frente al euro, si tengo una cuenta en euros y si no he hecho la cobertura de divisas. Ahí es donde quería ir. Si invierto en renta fija en gubernamental, sobre todo en Reino Unido o Estados Unidos, sobre todo en este último caso, me preocuparía yo a día de hoy en buscar algún producto en el que cubra la divisa, ya sea un fondo de inversión, por ejemplo, que lo hay sin ningún tipo de problemas. O sea, hay millones de fondos de inversión que te invierten en renta fija gubernamental y que además te hacen la cobertura de la divisa. ¿Vale? Por si, obviamente, si tienes dólares no es necesario, pero bueno, ya que estamos en Europa, imagino que hablando del caso de un inversor europeo, pues es muy, muy importante tener en cuenta ese factor, ¿no? Pues Juan José, muchísimas gracias. La última pregunta que quiero hacerte, que se la hago a muchos invitados, tiene que ver con qué libro recomendarías para todos los que nos ven, que es gente que esté interesada en invertir y que le gustan los mercados. Algún libro que digas, mira, aquí vas a aprender mucho de renta fija o de renta variable o para valorar bien las compañías. Yo hace un par de años me releí otra vez El inversor inteligente. Entonces lo recomiendo. Lo recomiendo, de Benjamin Graham, uno de los profes de Warren Buffett, que bueno, que ha sido bastante noticia Warren Buffett durante los últimos meses, ¿no? Con el anuncio que hizo el pasado mes de su jubilación, que ya se lo merece el hombre, de cara a los próximos meses, al próximo año, pues creo que al final te aporta mucho en psicología, ¿vale? O sea, al final no es un libro con el que vayas a aprender mucha técnica, ¿vale? Pero vas a aprender mucho de la experiencia de personas que han obtenido dinero constantemente en el largo plazo. Entonces, El inversor inteligente me lo he leído un par de veces y si no lo han hecho los oyentes, pues se lo recomiendo porque van a aprender cosas bastante interesantes, sobre todo para una inversión de largo plazo. Pues muchísimas gracias por pasarte por aquí a hacer este análisis de mercado tan difícil también en este momento porque estamos teniendo turbulencias constantes.
Sí, nada, muchísimas gracias a ti, Patricia, un placer estar aquí con vosotros y nada, espero que dentro de no mucho pues volvamos a estar por aquí para lo que necesites.